En el capítulo 2 del libro Malditas Matemáticas encontramos el cuento de la cuenta. Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor que solamente tenía una oveja. Como solo tenía una, no necesitaba contarla. Si la veía, es que la oveja estaba allí. Si no la veía, es que no estaba, y entonces iba a buscarla. Al cabo de un tiempo, el pastor consiguió otra oveja. La cosa ya era más complicada, pues unas veces las veía ambas, otras veces solo veía una, y otras ninguna. El rebaño del pastor iba creciendo poco a poco, y cada vez le costaba más comprobar de un solo golpe de vista si estaban todas las ovejas o faltaba alguna. Pero cuando tuvo 10 ovejas, hizo un descubrimiento sensacional. Si levantaba un dedo por cada oveja y no faltaba ninguna, tenía que levantar todos los dedos de las dos manos. Mientras el pastor solo tuvo 10 ovejas, todo fue bien. Pero pronto consiguió algunas más y entonces ya no le bastaban los dedos. Cuando se le acababan los dedos, metía una piedrecilla en un cuenco de madera y volvía a empezar a contar con los dedos a partir de uno, pero sabiendo que la piedra del cuenco valía por 10. Ten en cuenta que nuestro pastor sabía que su rebaño iba a seguir creciendo, por lo que necesitaba un sistema que le sirviera para contar cualquier cantidad de ovejas. Al empezar a contar las ovejas, en vez de levantar los dedos, iba metiendo piedras en el cuenco de barro, y cuando llegaba a 10, vaciaba el cuenco y metía una piedra en el cuenco de madera. Y luego volvía a llenar el cuenco de barro hasta 10. Si al final tenía, por ejemplo, 4 piedras en el cuenco de madera y 3 en el de barro, sabía que había contado 4 veces 10 ovejas más 3, o sea, 43. Entonces echó mano a un tercer cuenco de metal, metió en él una piedra que valía por 10 del cuenco de madera y vació este, lo que quería decir que la piedra del cuenco de metal representan 100 ovejas. Si al cabo de una jornada de pastoreo, tras meter las ovejas en el redil y contarlas una a una, el pastor se encontraba, por ejemplo, con 2 piedras en el cuenco de metal, una piedra en el cuenco de madera y 4 piedras en el cuenco de barro, quiere decir que tenía 214 ovejas. Cada piedra del cuenco de metal vale por 100, la del cuenco de madera vale por 10 y la del cuenco de barro vale por una. Sucedió que al pastor le regalaron una tablilla de arcilla y un punzón, y entonces, en vez de usar cuencos y piedras de verdad, empezó a dibujar en la tablilla unos círculos que representaban los cuencos y a hacer rayas en su interior. El pastor pronto se dio cuenta de que las rayas
si las hacía todas verticales, no eran cómodas, pues no resultaba fácil distinguir, por ejemplo, el 7 del 8 y el 8 del 9. Entonces empezó a diversificar los números, cambiando la disposición de las rayas. A medida que iba familiarizándose con los nuevos números, los escribía cada vez más deprisa, sin levantar el punzón de la tablilla, y empezaron a salirles así. Poco a poco fue redondeando la silueta de sus números, con trazos cada vez más fluidos, hasta que acabaron teniendo este aspecto. Pronto comprendió que no hacía falta poner los círculos que representaban los cuencos, ahora que los números eran compactos y no podían confundirse con las rayas. Así, solo el círculo del cuenco cuando estaba vacío. Por ejemplo, si tenía 3 centenas, ninguna decena y 8 unidades, escribía 308. El pastor acabó reduciéndolo para que fuera del mismo tamaño que los demás signos. Había inventado el cero, con lo que nuestro maravilloso sistema de numeración estaba completo.